indicados y, si es posible, calcular los valores de los extremos. Dice f de x es igual a x menos 1 sobre x menos 2. En el intervalo menos 4, 0. Bueno, entonces, para poder afirmar que la función tiene extremos absolutos, tenemos que determinar primero que la función sea continua en el intervalo definido. Para eso lo que vamos a ver es el dominio de esta función. ¿Qué restricciones tenemos acá? Acá lo que no puede pasar es que la función divida por 0. Eso es, tenemos que decir que x menos 2 tiene que ser distinto de 0. Entonces x tiene que ser distinto de 2. Pero como el 2 no está en este intervalo, directamente ya no nos preocupa. Entonces podemos afirmar que la función es continua en el intervalo cerrado menos 4, 0. Por lo tanto, tiene que poder encontrar, tiene que tener un máximo y un mínimo absoluto por lo menos. ¿Cómo determinamos eso? Tenemos que encontrar primero los puntos críticos, que para ello tenemos que buscar qué puntos hacen que la derivada sea igual a 0 o no exista. Entonces, primer paso que tenemos que hacer ahora es derivar esta función. Para derivar esta función, como tenemos un cociente, nos queda aplicando la regla, la derivada del primero, que es 1, porque nos queda la derivada de x1 menos la derivada de 1, que es 0, 0, es 1. Por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, por la derivada del segundo, que también es 1, sobre el segundo elevado al cuadrado. Ordenándolo un poquito, nos queda que f' de x es x menos 2 menos x más 1, porque este menos con este menos se hace en paz, sobre x menos 2 elevado al cuadrado. Ahora esta x con esta x se cancelan y nos queda que f' de x es menos 2 más 1 menos 1 sobre x menos 2 elevado al cuadrado. Ahora, dijimos que un punto crítico va a ser cuando f' de x sea igual a 0 o cuando f' de x no exista. Para saber cuándo va a ser igual a 0, en un cociente lo que hacemos es igualar el numerador a 0. Y nos quedaría que menos 1 es igual a 0, lo cual es un absurdo. Por lo tanto, podemos decir que no hay ningún valor de x que haga que todo esto se haga igual a 0. ¿Y cuáles son los puntos que no existen? Bueno, los puntos donde la derivada no existe son los que anulan el denominador. Que esto es cuando x vale 2. Pero ¿qué pasa? Eso nos queda afuera de este intervalo. Entonces tampoco nos interesa. Y además tampoco estaba en el dominio de la función. Así que no puede ser un punto crítico si no está en el dominio de la función. Entonces no tenemos ningún punto crítico que esté contenido en este intervalo. Entonces lo que nos queda es evaluar la función en estos dos valores. F de menos 4 y f de 0. Entonces nos queda f de menos 4 es menos 4 menos 1 sobre menos 4 menos 2. Esto es menos 5 sobre menos 6. Y f de 0 es, esto da 5 sextos. Y f de 0 es menos 1 sobre menos 2, que es 1/2. Entonces la función va a tener en este intervalo de acá,
este punto de acá va a ser el máximo y este punto de acá va a ser el mínimo.